Y pues bueno, algo que Dios ponía en mi corazón en el transcurso de estos días y conforme a lo que uno también está aprendiendo y uno estuvo leyendo en estos días es hablar acerca un poquito de la envidia, porque hay demasiada, hay mucha... pues se puede decir que mucha tela de donde cortar, y pues podemos mirar que esto es algo natural, pero esto es algo espiritual, y Dios ponía en mi corazón traer una pequeña enseñanza, reflexión acerca de lo que es la envidia. Y fíjese lo que dice Santiago 3:15-16 en una nueva traducción. Dice: pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Dice que la envidia es un sentimiento tan humano como complejo y ha estado presente desde el inicio de la historia. La Biblia, como un espejo de la condición humana, no escapa a la exploración de este sentimiento que es tan destructivo. Y dice que a lo largo de su palabra encontramos ejemplos de envidia, sus consecuencias y sobre todo enseñanzas valiosas sobre cómo combatirla y vivir una vida libre de esta influencia demoníaca. La envidia en la palabra dice que es un sentimiento universal. La envidia en su esencia es un deseo intenso por lo que otro posee, acompañado de un sentimiento de resentimiento y amargura. Y me atrevo a decir que muchas veces nosotros en nuestra ignorancia hemos llegado a sentir ese sentimiento, hemos llegado a tener envidia por lo que el otro posee, hemos llegado a tener celo o recelo por lo que alguien más tiene y nosotros no. Y cuando tú llegas a sentir todo eso, sí o no, hay amargura y hay aflicción en nuestro corazón, porque no estamos a gusto, pero estamos con ese sentimiento. Y dice que no es un sentimiento exclusivo de época, cultura. Dice que la palabra nos ofrece claros ejemplos de su presencia en la historia de la humanidad. Y un claro ejemplo, Caín y Abel. Hasta las intrigas en la corte de Salomón, la envidia se presenta como un motor de conflictos, traiciones y tragedias. La envidia en el Antiguo Testamento. Y el primer relato bíblico que nos habla de la envidia es el de Caín y Abel, y eran dos hermanos. Caín, celoso de la aceptación de Dios, tenía por la ofrenda de su hermano. Lo mata por la envidia, y este relato nos muestra las consecuencias devastadoras que todo eso condujo. Dice que hubo violencia, muerte y una ruptura de la relación con Dios. Y otro ejemplo es la historia de Esaú y Jacob. Y Esaú vendió su progenitura por un plato de lentejas. Y dice que quien, movido por la envidia, maquinó para obtener la bendición de su padre. Esta historia nos muestra cómo la envidia puede llevar a la manipulación, la traición y ruptura familiar. Y eso se mira mucho en estos tiempos, de cómo a causa de envidia todo esto se mira como traición, manipulación, y familias son rotas, son destruidas, son apartadas. El libro de Proverbios dedica varios capítulos a lo que es la envidia, describiéndola como una enfermedad del alma. Proverbios 14:30 dice: un corazón tranquilo es vida para el cuerpo, pero la envidia, podredumbre para los huesos. Y este proverbio recuerda que la envidia es un veneno que corroe desde adentro, destruyendo nuestra paz interior y muchas veces hasta nuestra salud física. Claro ejemplo, nosotros podemos mirar como aún en tu familia hay gente que puede llegar a tener envidia, y muchas veces tú miras a las personas que están enfermas, tú puedes mirar a personas que están literalmente postradas en una cama, que están enfermas con sus huesos, están con artritis, con reumas, con esto y con lo otro, y todo eso muchas veces es a causa o es el resultado de la envidia. La envidia en el Nuevo Testamento.
La envidia se presenta como un peligro para la comunidad cristiana. Jesús en el Sermón del Monte advierte sobre los peligros que puede causar la envidia. No codiciar. La envidia, según Jesús, es una manifestación de la codicia, un deseo descontrolado que nos aleja de Dios y de nuestros hermanos. Mateo 5:28, vamos a leerlo rápidamente. ¿Qué dice? No codiciar. Y esa palabra o esa acción es muy común en estos tiempos, en estas generaciones, que no solamente fue en el tiempo de la Biblia, sino que aún en la actualidad todo esto se está manifestando. Mateo 5:28 dice: rápidamente, aquí lo dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión, no, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y lo que Cristo condena no es el repentino pensamiento que Satanás pudiera poner en la mente de una persona o un deseo impropio que se origine de un momento a otro. Es un mal pensamiento o deseo acompañado de la aprobación de la voluntad humana. Es un deseo inmoral, hablando de codiciar a una mujer, que procuraría satisfacción si se presenta la oportunidad. El deseo interior por el placer ilícito, si se contempla y no resiste, es pecado. El creyente debe tener cuidado de abstenerse de contemplar con agrado escenas que son inmorales. No codiciar. La envidia, según Jesús, es una manifestación de la codicia, un deseo descontrolado que nos aleja, que nos aparta de Dios y de nuestros hermanos. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas habla de las obras de la carne, entre las cuales menciona la envidia. Y las obras de la carne son manifiestas, las cuales son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Dice: a estas, acerca de las cuales os advierto, como ya lo dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto está en Gálatas 5:21. Las obras de la carne, y esto muchas veces es porque no tenemos una comunión o no estamos dispuestos a cambiar, no estamos dispuestos a entregar lo que no le agrada a Dios. No tenemos comunión, no hay presencia, no hay algo que nos esté retroalimentando, que nos evite caer en todas estas tentaciones. Santiago 4:2 dice: desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. La Biblia nos ofrece una serie de reflexiones que nos ayudan a comprender la naturaleza de la envidia y a encontrar herramientas para superarla. Y tú y yo tenemos que reconocer que la envidia es un pecado. Y el primer paso para superar la envidia es reconocerla como un pecado. La envidia es una falta de fe en la bondad y la provisión de Dios. Él tiene porque yo no tengo. Él no va a la iglesia, yo sí voy porque Él tiene más. Y sin que tú te des cuenta, estás alimentando tu carne y estás codiciando lo de alguien más. Cuando Dios tiene algo predestinado para ti, pero no lo tienes porque no se lo pides. Cuando envidiamos a alguien, estamos cuestionando la justicia de Dios, pensando que Él no nos ha dado lo que merecemos. Y debemos de cultivar la gratitud. Y la gratitud es ese antídoto contra la envidia.
es algo rápido. Y cuando nos enfocamos en lo que tenemos y agradecemos a Dios por sus bendiciones, es más difícil sentirnos envidiosos de lo que otros poseen. El Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Dad gracias a Él y bendecir su nombre. Buscar la felicidad en Dios, no en las cosas materiales ni en las cosas del mundo. Dice que la verdadera felicidad no se encuentra en las posesiones materiales o el reconocimiento social, sino en una relación profunda con Dios. ¿Cómo está nuestra relación hoy en día con Dios? Y cuando buscamos nuestra satisfacción en Él, la envidia pierde su poder sobre nosotros. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cómo puedo yo contrarrestar la envidia? Practicando la compasión. Y dice que la compasión es un sentimiento que nos permite mirar más allá de nuestras propias necesidades y sentir empatía por el dolor de los demás. Cuando cultivamos la compasión, es más difícil sentir la envidia, ya que nos enfocamos en ayudar a los demás en lugar de envidiar lo que los otros tienen. Practicar la compasión, y eso es algo que se da, eso es algo natural, eso es algo que cuando tú estés enfocado en las cosas de Dios, la compasión es automáticamente añadida a tu corazón. Muchas veces uno anda en el carro, está manejando esto y lo otro, y sin querer miras cosas, algo que a mí me conmueve mucho, se puede decir que tengo compasión. Es cuando a mí me gusta mucho bendecir. ¿De qué manera? A veces tú miras puestos, miras gente que está vendiendo, que se está esforzando, y tú cierras tus ojos y dices: yo un día estuve en una necesidad peor, estuve en un lugar, me acuerdo que eso fue cuando yo estaba en la secundaria. Ahorita me estoy acordando. A mi papá le gustaba mucho vender. Él trataba de esforzarse y de dar lo mejor. Y a veces uno cierra los ojos y mira situaciones y dices: yo ahora tengo la posibilidad, voy a ayudar, voy a bendecir. Y automáticamente bendiciones caen sobre tu vida. Ya que vengo de que me acuerdo que durante el tiempo que uno estaba en la secundaria, pasaron dos situaciones. Una, mi papá no tenía trabajo, mi papá no tenía algo estable. Él quería sacarnos adelante, estábamos chicas, tenemos que comprar uniformes, que la comida, que esto y que lo otro. Pero cuando tú eres de un pueblito, de un ranchito, tú sabes que los frijoles, el arroz y la sopita con chile y las tortillitas recién hechas nunca te van a faltar. Ya que vengo de que hubo una temporada donde mi papá y mi mamá iban al monte y agarraban nopales y los pelaban y se iban a venderlos, y mi papá salía a las 4 de la mañana, a las 5 pasaba el camión, para tal tiempo él ya tenía que estar en la ciudad y vender los nopales, y él iba con un gozo y con una alegría. Y me acuerdo que él venía, él de regreso agarraba el último camión y nosotros esperando a mi papá que llegara, y varias veces nos pasó. Y mi papá se iba con los botes llenos de mercancía y regresaba con los botes llenos. Y dices, y ahora miras la necesidad y dices: yo tengo la posibilidad, voy a bendecir, voy a ayudarle. Y me acuerdo que él no se dejaba menguar y decía: hoy no los vendí, mañana los voy a vender. Ay, estoy llorando. Pero es ahí donde tú tienes que practicar la compasión. Y me acuerdo que pasó esa temporada, podemos decir que fue la temporada de las vacas flacas, y me acuerdo que se le ocurrió
otra vez poner un puesto de comida, vender pollos asados y tampoco vendió nada. Y tú decías, men, y ahorita te acuerdas y dices, si yo tengo la oportunidad de bendecir, yo voy a bendecir, yo voy a practicar, yo no tengo por qué tener envidia. Y eso es algo que yo le estoy instruyendo y le estoy enseñando a mis hijos, no ser codiciosos, aún entre ellos, que no haya envidia, que no haya recelo, que no haya contienda, porque muchas veces a causa de la edad uno tiene ciertas cosas y otro tiene ciertas cosas, no se les da lo mismo, pero tratas de bendecirlos. Y me acuerdo que no vendió nada el primer día. Puso sus 5 pollos y yo siempre fui la escudera de mi papá. Y él de repente se caía y yo le daba un pellizco porque él me decía, pellízcame cuando ya me canse. Y pues bueno, me daba la libertad y yo desde antes de que se cansara yo ya le estaba dando el pellizco sobre la ropa porque tampoco fui tan candalla con él. Y me acuerdo que esa vez nada, y pasaban los supuestos amigos que él tenía y les decía, te lo regalo, y ni así. Y muchas veces cierra los ojos y a causa del ejemplo de las supuestas amistades, yo le decía, pa, le digo, la bendición va a llegar. Porque yo le decía a Pa, o le decía a Pa, porque nunca le gustó, ni a mi mamá ni a mi papá les ha gustado, a mi papá no le gustó que le dijera a papá y a mi mamá tampoco. Entonces a lo que voy, practicar la compasión. Y cuando miro un puestecito, alguien que le está echando ganas, yo me gusta comprar, me gusta invertirme y les dejo una propina. Y si tengo la oportunidad de darles una palabra, yo se las doy. Y eso es parte de la compasión, de no tener esa envidia, eso que puede carcomer tu corazón. Dice, perdonar a los que nos han envidiado. Muchas veces dentro de la misma familia puede que alguien sin que tú te des cuenta te tenga envidia, te tenga coraje. Dice, perdonar a quienes nos han envidiado es un acto de liberación. La envidia, como cualquier otro pecado, puede causar un daño profundo en nuestras relaciones. Perdonar nos libera de la amargura y nos permite construir un puente de reconciliación. Tener envidia trae consecuencias y la Biblia nos advierte de todo esto. Dice que no son consecuencias solamente por ahí se va, sino que son devastadoras. La envidia no solo destruye nuestra relación con Dios y con las demás personas, sino que también nos consume desde adentro, provocando angustia y tristeza. La envidia genera un estado de angustia y tristeza de continuo, y la persona envidiosa no puede disfrutar de su propia vida porque está obsesionada con lo que alguien más tiene. Las consecuencias, resentimiento y odio. La envidia alimenta el resentimiento y el odio hacia la persona envidiada. Esto puede llevar a acciones destructivas como la calumnia, la difamación o incluso la violencia. La consecuencia de tener envidia, aislamiento social. La envidia puede llevar al aislamiento social y la persona envidiosa se aleja de los demás por temor a que su envidia se note o por el resentimiento que se tiene. Y otra consecuencia, destrucción de paz interior. La envidia es un veneno que corroe nuestro corazón. La persona envidiosa no puede encontrar paz ni satisfacción en su propia vida. ¿Somos envidiosos usted y yo? Nos podemos, ¿cómo se dice? Podemos mirar que quizás podemos tener algunos de estos factores sin que nos demos cuenta, y Dios nos está advirtiendo y tenemos que ser libres de todo eso. La envidia en este tiempo, dice que en el entorno actual donde la cultura de la comparación es omnipresente, la envidia se ha convertido en un fenómeno social generalizado. La internet, las redes sociales con su constante exposición a la vida aparentemente perfecta de alguien más cuando es pura mentira,
alimentan la envidia y la insatisfacción. Y es importante recordar que las imágenes que vemos en el internet no siempre reflejan la realidad y que la felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes materiales o en la búsqueda de la aprobación social. ¿Y qué dice la palabra acerca de la envidia? La palabra condena la envidia como un pecado que destruye las relaciones con Dios y los demás. Nos enseña que la envidia es un signo de falta de fe en la bondad y lo que Dios nos puede proveer. ¿Y cómo puedo superar la envidia? Dice que tenemos que cultivar gratitud, buscar la felicidad en Dios, practicar la compasión, perdonar a quienes nos han envidiado y recordar que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en nuestra relación con Dios y con los demás. Las consecuencias de la envidia. Las consecuencias devastadoras: angustia, tristeza, resentimiento, odio, alejarme de la gente, aislamiento social, destrucción de mi corazón, de mi paz interior y la ruptura de las relaciones con Dios y los demás. ¿Y cómo puedo evitar la envidia en un entorno donde la comparación es algo de continuo, es algo constante? Para evitar la envidia es importante ser consciente de los peligros de la cultura de la comparación, enfocarnos en lo que tenemos y agradecer a Dios día con día por sus misericordias, por sus bendiciones y buscar la felicidad en una relación profunda con Él. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu interior? Muchas veces Dios nos advierte y Dios nos advierte y nos habla a tiempo, porque cuando perdemos nuestra relación y nuestra comunión real y genuina con Dios sin que nos demos cuenta, lo negativo se puede ir acumulando en nuestro interior, y ya cuando sin que tú te des cuenta, inconscientemente puedes llegar a tener envidia, celo, y te puedes llegar a comparar con alguien más. Hermana, pero yo soy cristiana. Por eso Dios nos advierte que tenemos que mantener una relación real y genuina con Dios todos los días, buscarlo de continuo en continuo, que su presencia nos llene, nos sature. Algo que yo ayer le decía a una hermana: hay momentos en donde la presencia de Dios como que dice: ahorita, aquí estoy. Muchas veces podemos decir, es que no me desgalillo, que esto y que lo otro, pero estamos conscientes de que tenemos una comunión con Dios, y hay momentos en donde literalmente tenemos que gemir y arrastrarnos para que su presencia nos abrace. No que estemos en pecado, sino que Dios sabe cómo trabajar con todos y cada uno de nosotros de diferente manera. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición y que la podamos poner por obra y que pueda dar fruto, mucho fruto en tu vida y en mi vida. Nos miramos aquí, nos escuchamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.